Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal del Coach Big Cheese. En esta ocasión estamos grabando el podcast número 5 que va a tratar acerca de los programas deportivos dentro del fútbol americano. Recordemos que es basado a mi experiencia y voy a tratar de dar palabras más digeribles para que se pueda entender el concepto tal y como lo quiero transmitir. Vamos a empezar con la información. El programa deportivo abarca un lapso de tiempo donde tú tienes a los jugadores desde que inicias en el campo hasta que terminen, ya dependiendo en qué lugar en la tabla hayan quedado. Así que bueno, tenemos que primero identificar los tiempos y luego para poder empezar a hacer la programación y toda la estrategia que necesitamos para encarar esta nueva temporada. Pues vamos a empezar a identificar 3 factores que van a ser los principales dentro de nuestra programación. Primero, tenemos que ver cuánto tiempo tenemos antes de empezar la temporada, la fase de competencia, para de ahí saber en cuántas fases podemos ramificar este tiempo y darle la importancia y la planeación, acuérdense que es ascendente, para poder llegar a nuestra fin, que es encarar una temporada. Después, como segundo factor, vamos a analizar muy bien lo que es la fase competitiva o la temporada, que abarca un periodo de juegos de práctica, donde vamos a asemejar lo más pegado que se pueda a una cuestión de un juego. Así que es muy importante los juegos precompetitivos para después ya en la competencia. También se tiene que analizar para ver cuántos juegos son y así poder planear de mejor forma la temporada. Y como último caso estamos viendo lo de la temporada. Si tenemos una buena temporada, obviamente vamos a tener la postemporada, que es semifinal y final, pero lo tenemos que tener también bien organizado para poder llegar a esos ámbitos. Sabemos que no podemos controlar cómo reaccionemos dentro del juego, ¿no? Pero lo que sí podemos es planearlo para tener también esa posibilidad de saber cómo encararlo en caso de llegar. Así que bueno, son 3 fases muy importantes. Es la pretemporada, la temporada y la postemporada, perdón. Así que vamos a trabajar con cada una de ellas. Recuerdo a alguno de mis coaches que decía que para encarar una temporada de menos, por muy poco tiempo que sea, necesitábamos 10 semanas de entrenamiento para hacer dos periodos de 5 semanas cada uno para poder entrar a la fase precompetitiva. Pero bueno, ahí es donde entra un poquito mi experiencia, ya que aquí en el Bajío hemos tenido la experiencia de que los chavos se tardan mucho en bajar, están más preocupados por jugar que por prepararse y estar de la mejor manera física posible para encarar esos juegos, ¿no? Entonces ahí es donde yo les comento que tiene que ser un poco flexible los programas. No los puedes seguir al 100% porque siempre hay factores que tú no vas a controlar, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a la práctica. Entonces, bueno, tenemos que analizar muy bien cuánto tiempo antes tenemos para poderles dar, como les dije, son dos acciones o 2 fases, ¿no? La cual, pues, uno es la fase de adaptación, donde entran pues los programas físicos de acondicionamiento para iniciar, ¿no? Una etapa general. Y luego ya viene una etapa específica donde le bajas un poquito al físico y empiezas a meter lo táctico y lo técnico, a eso me refiero. Entonces, bueno, ahí es importante que podamos analizar cuántas semanas tenemos para poder ver cuál es nuestro tiempo y poderlos preparar de la mejor manera. Después de esas 2 fases, que es la fase inicial o le podemos poner de adaptación, es ahí donde vamos a empezar a evaluar a los chavos cómo vienen de sus vacaciones y poderlos llevar a una etapa donde ya podamos prepararlos un poquito más y ya meterles el fútbol como tal, ¿no? Todo eso en vísperas de pasar a la fase 3 y 4, que a eso me refiero, de la etapa precompetitiva, que son los scrimmage, donde tenemos que evaluar también cómo va a funcionar nuestro equipo con el tipo de jugadores que tenemos y el sistema que queremos aplicar. Así que es muy importante eso para poder encarar a la competencia, que esa sería una fase 4, la competencia. Como les había dicho, tenemos que organizarnos muy bien para saber si son juegos de 8
o de 6 semanas, como en este caso tenemos en el Bajío, ¿no? Nada más tenemos 6 juegos, y de ahí ya podemos pasar a lo que es la quinta etapa, que es la postemporada, y ya dependiendo que termine eso, que puede ser una semana o dos, pasamos también a la sexta fase, que es el desentrenamiento, para poder quitarle los golpes y poder tratarlos de quitarle un poquito de presión al cuerpo, ¿no? Para que inicie la siguiente temporada. Pero bueno, la experiencia marca que cada vez que termina un ciclo, pues ya los chavos ya no están acostumbrados a hacer otra cosa más que irse a su casa. Entonces es muy complicado, pero sí la puedes hacer, y es cuestión de estar chambeando con los chavos y meterlos al rollo de que tienen que desentrenar. Entonces, pues bueno, estas 6 fases abarca lo que se llama un macrociclo, de los cuales pues tienes que planear todas las directrices, ¿no? Y después de ahí las fases vienen a ser, son los llamados mesociclos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasando eso, lo más importante ahora pues, es pasar a los microciclos, que realmente son las prácticas del día. Ahora vamos a hablar de la planificación de un entrenamiento. ¿A qué nos referimos? Tenemos que organizar y hacer un modelo de trabajo que esté guiado a obtener los resultados que nosotros estemos buscando, ¿sí? Dentro de estos modelos debe de haber 3 procesos importantes para poder crear un entrenamiento basado a nuestros objetivos. ¿A qué me refiero? Vamos a colocar, es un triángulo, donde las primeras 2 directrices estamos hablando de los factores generales que afecta a este proceso del entrenamiento. ¿A qué me refiero? Que pues tenemos que checar las capacidades emocionales, físicas y mentales con los cuales los jugadores nos están llegando, y de ahí poder partir, ¿sí? Ese es el primer proceso. El segundo es el contenido. ¿A qué nos vamos a basar? ¿A la técnica, a la táctica, a la preparación física o a la preparación mental, o realmente a las 3? Entonces ahí depende mucho de los coaches y de su estilo de trabajo y su filosofía, que ya hemos hablado de eso. Y por último, el tercer proceso, que es el piso del triángulo, estamos hablando de la evaluación. Sí, tenemos que tener información retro de lo que pasó en la práctica para poder tomar como base, ¿no? Y por ahí viene un concepto que me decía algún coach en su momento, que decía, el plan del entrenamiento más la evaluación te va a arrojar el próximo entrenamiento. Entonces, pues bueno, son conceptos muy buenos que pueden ustedes empezar a adaptarse y empezar a trabajar con ellos para poder planear una práctica. Recuerden que en la práctica pues hay varios factores. Uno de ellos es la etapa de calentamiento, es la etapa del movimiento de pies, y ya luego empezamos con los drills. Son cosas que pues tenemos que ir aprendiendo poco a poco a qué nos basamos, ¿no? Es muy fácil. Voy a poner ahí ahorita algo de mi experiencia que he escuchado cuando he platicado con más coaches. Es que me dicen, oye, es que yo veo estos drills y queremos ver cuáles son los que más se adaptan. Y bueno, pues yo con mi experiencia, yo les comento, ¿saben qué? Es que no tienen que copiar drills, al contrario, ustedes tienen que adaptar algunos drills que sean lo más parecido a la función que van a tener en alguna jugada sus jugadores, y que sea lo más real. Entonces, pues hay una gama muy, muy grande de drills, pero los cuales pues tú tienes que ver, primero obviamente tienes que checar muchas cosas para ver qué sistemas vas a tener y qué drills vas a implementar para llegar a esa ejecución que tú estás buscando. Así que bueno, es una gama muy, muy, muy grande, que después vamos a platicar un poquito de ello en otros podcasts, pero en esta vez vamos a tratarlo como que el contenido va a ser el importante. Así que bueno, ya tenemos nuestra forma de hacer el día a día, que son las prácticas, y bueno, evolucionarlas cada día que va. Pues bueno, ya teniendo esos procesos que son las prácticas, que como les había dicho son modelos, debe de tener algunos objetivos secuenciales que se van a basar en 3 etapas para planificar una temporada. Acuérdense que todo es secuencial. Tenemos que empezar con una etapa de inicio, luego una etapa general, luego una intermedia, y luego nos vamos a la pretemporada y todo eso. Por eso digo que es secuencial. Pero ¿cuáles son estas 3 etapas que estoy diciendo? Primero es planificar los objetivos que tienes. Luego tienes que monitorear en una segunda etapa todos esos avances, y luego pues dividirlos en periodos o fases, como las que habíamos hecho, que hace rato eran 6, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez tenemos más material para trabajar y pues darle continuidad. Acuérdense, coaches,
y acordémonos que la experiencia habla de que hay que arrastrar el lápiz y hay que estar investigando y hay que estar aprendiendo y ver que todo eso que estás aprendiendo, cómo lo puedes adaptar a tus chavos. Yo tuve la oportunidad, como les he dicho en mi introducción, fui con Fisher, fui con Frank, con los coaches, perdón, con el coach Horacio, y realmente, pues, ¿qué les puedo decir de información? Hemos traído muchísima información, pero de la cual hemos podido adaptar el 5%, porque no tenemos el tipo de jugadores tan desarrollados, y obviamente, pues sí, mucha gente nos gustaría meter todo lo que vemos, ¿no? Pero no se puede. Tienes que bajar un poquito la expectativa y realmente apoyar a tus chavos con lo nuevo que traes, que poco a poco lo vayan asimilando y lo vayan reflejando en el campo. Entonces, por eso es importantísimo que hagas un plan de entrenamiento y un consejo como coach. No puedes llegar a la práctica a ver qué se puede hacer. Es bien complicado en el Bajío porque a veces tú estás haciendo un plan y de repente, pum, no nos llegan los chavos, o realmente tienes muy poquitos en la práctica por X o Y. Entonces, como les digo, hay que adaptarse, pero siempre debes de traer ahí, de menos en tu casa, en la mañana, cuando vayas a planear tu práctica, pues tenerla en mente, ¿no? Y cuando llegues al campus, pues tratar de ver qué se puede hacer. Ojalá tuviéramos la oportunidad de, perdón, de coachar a gente como lo teníamos en el DF, como están en Guadalajara o en Monterrey, que realmente pues hay muchísima gente y puedes empezar a planear, ¿no? Pero aquí es diferente, aquí tienes que adaptar todo eso al número de chavos que vengan, entonces es más complicado coachar en el Bajío. Pues bueno, vamos a regresar un poquito a nuestro tema, ya que estamos hablando de muchos rubros, entre los cuales están pues objetivos secuenciales, estamos hablando de los monitoreos de los avances y luego en la subdivisión de los periodos. Así que, pues bueno, recuerden que como coach tienes que tener muy en claro qué objetivos vas a querer realizar dentro de tu temporada y obviamente cómo vas a llegar a ellos, ¿sí? Después de que ya sabes a dónde va a ir y cómo, vas a empezar a monitorear a ver si lo que estás haciendo te está resultando por la cuestión de los chavos. Entonces, si no te está funcionando, tienes todavía la capacidad de cambiar, estás a tiempo de cambiar los entrenamientos y poder ajustarlos a la gente que tenemos. Les dije que todo es ajustable, entonces nada es rígido y podemos empezar a trabajar dependiendo a cómo se nos vaya presentando los avances, y ya después podemos definir las tres etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entrar de lleno sobre estas etapas. La primera es la pretemporada como tal. Les dije que era la fase 1 y 2, donde hay una preparación inicial, donde el jugador nos llega sin nada de aire, sin nada de condición, y hay que empezar a ver cómo van reaccionando y empezarlos a forzar para que, bueno, el día a día vayan incrementando y sea secuencial su preparación física. Entonces, pues bueno, es la etapa de adaptación. Ya luego viene, después de esa etapa, la etapa 2, que se puede también ramificar en dos, en un acondicionamiento general, donde vas a ver drills para todo el equipo. No estamos todavía viendo para una unidad en específico, pero sí a todo el equipo, como algunos gassers, algunos movimientos de pies, etc., ¿no? Entonces es importante estas primeras etapas y es importante que los chavos lleguen a ella, porque si no, es aquí donde te tienes que empezar a modificar, porque un chavo que sí llegó hace 12 semanas, pues no es lo mismo, o no trae la misma preparación que un chavo que llegó hace 8, ¿no? Entonces es complicado, tienes siempre que estar evaluando y ver cómo tienes que emparejar esos chavos, ¿no? Que es muy complicado, pero pues bueno, tampoco quiere decir que no sea factible. Por eso siempre hay que tener en cuenta los factores generales, el contenido, para evaluar y empezar a hacer las prácticas, como les he comentado desde el principio. Y bueno, ya después de eso llegamos a la fase 3, que son los scrimmage, ¿no? Donde realmente tienes que platicar con la gente, porque no necesariamente tienen que ser scrimmage, puede haber prácticas conjuntas. Ahora ya está muy famoso el 7-on-7, puedes ir planeando unas prácticas conjuntas, donde primero estás viendo los trabajos específicos por unidades, el man-to-man, hay muchas definiciones, perdón, es man-to-man. Y empezamos ahí a jugar con todo ese tipo de cosas, y al final cerramos con un pequeño scrimmage
¿Para qué? Para imitar realmente lo que vamos a presentar en la temporada. Así que bueno, ya la tercera fase ya la tenemos bien puesta. La cuarta, pues bueno, ya previamente tuvimos que analizar si son 6 juegos, entonces dentro de los cuales ahí viene todavía otra parte fundamental que tienes que estar viendo con los antecedentes que tienes, realmente cómo va la temporada. Si vas a iniciar con los equipos más fuertes, de repente a la mitad de la temporada bajas con los más débiles y luego vas con los de media tabla, o bueno, depende cómo esté tu equipo, a lo mejor pues están igual en media tabla, entonces tienes que ver cuáles son los tiros, cuáles son los que puedes ganar, cuáles van a estar complicados y vas a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que analizar, eso es bien importante. Cuando empiezas con un equipo fuerte es muy complicada la temporada, ¿sí? Pero también es un arma de doble filo para ellos también, porque puede ser que ese equipo tan bueno no esté todavía en ritmo, entonces todavía los puedes agarrar iniciando y tú también en esa etapa, entonces todavía podemos tener más oportunidad que si los tenemos al final, ¿no? Que tenemos nosotros la oportunidad de ir mejorando, pero también ellos juegan, ¿no? Entonces cada vez ellos van a carburar mejor y al final va a ser algo complicado, ¿no? Los primeros años aquí en el Bajío nos tocó que nosotros dominábamos mucho a la rivalidad local, ¿no? Y los últimos años ha sido al contrario, que eso es lo bueno porque nos hace trabajar más, ¿no? Que nos ha dado una planchiza y bueno, pues estamos trabajando para contrarrestarlo, ¿no? Pero es por la falta de gente, de condiciones, pero pues eso ya es diferente, eso ya no entra en la planeación, ya son factores, ¿no? Pero sí realmente tienes que ver cómo es tu temporada y poder enfrentarlos y poder hacer las cosas de mejor manera, porque pues siempre las temporadas son diferentes, los equipos son diferentes, los que tienes, alguna vez vas a tener unos muy buenos y a veces son ciclos y ya luego ya no son muy buenos, ¿no? Ya te toca el trabajo de empezar a juntar, como es mi caso este año, tengo que empezar con un equipo de edades muy bajas, entonces pues bueno, ese es otro tipo de planeaciones también, pero a vísperas de que vayan mejorando con los años. Pero en esta etapa es donde tratas de llevar a la cúspide a los chavos y tener que mantener un trabajo, porque precisamente para eso, o sea, para ver cómo vas a mantener un trabajo que trabajaste 12 semanas antes. Si te toca empezar fuerte, pues bueno, vas ascendente desde el principio y luego tiene que haber picos donde baja, porque no todos los equipos son buenos. O bueno, no todos están en el mismo nivel, a eso me refiero. Y a veces cuando te tocan algunos equipos que vas a ganar, pues bueno, puedes bajar un poquito las cargas y de ahí empezar a hacer un programa de altibajos, pero secuenciales y organizados, ¿no? No quiere decir que porque es un equipo a lo mejor que les puedes ganar fácil, tú te vas a relajar. Lo que estoy diciendo es de que vas a administrar la recuperación de tus chavos porque vienen de una etapa de juegos contra equipos fuertes. Entonces, vean más o menos cómo puede ser este tipo de programación. Y bueno, y ya luego vamos a lo que les dije, ¿no? Lo que es la pretemporada, donde está la fase 4 y 5. Depende ahí cómo te vaya en la temporada, pues obviamente ya no puedes empezar a ver más físico, al contrario, tienes que ver una etapa 100% de recuperación y de scout al 100%, donde tienes que estar contrarrestando al equipo contrario con toda la experiencia que tienes y scoutado de toda la temporada y así tratar de llegar de la mejor manera. Ya después de ahí, pues bueno, ya depende mucho el resultado para pasar a la final y ya si ganas la de final, pues bueno, pues ya fuiste campeón y llegaste a los objetivos, pero después viene la sexta que es el desentrenamiento, ¿no? Donde realmente es una etapa de operación total para que el cuerpo empiece de cero, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las etapas que yo creo que tenemos que analizar muy bien para llegar a esos objetivos, que siempre es el campeonato, ¿no? Pero a veces dentro del camino siempre tienes que modificarlos, a veces ahí vienen conceptos muy fuertes y que a veces no los tomamos en cuenta como la confusión muscular, el entrenamiento pasivo, o ya empezamos a meter varias cosas que a veces, ahorita ya los digo porque pues ya con los años ya aprendí, pero antes imagínate una confusión muscular o eso, pues no, ¿qué ibas a ver, no? A veces también tienes que analizar tu equipo porque pues a veces por la escuela y por todo eso vienen muy fastidiados y vienen muy presionados, entonces bueno, a veces, ok, ¿saben qué? Hoy rompemos la práctica y empezamos a jugar, ¿no? No sé, fútbol o voleibol o que se nos ocurra, ¿no? Y así, bueno, esos son otros factores donde entran ya, pero ya son más específicos dentro de los entrenamientos, pero bueno, estamos hablando ahorita algo muy, para tener esta información, pero que sea entendible y
que les pueda ayudar esta información como tal para que hagan sus programas de entrenamiento y les sirva. Luego, como les digo, hay muchos temas de donde jalar información acerca de cómo hacer los entrenamientos, de cómo van las cargas, qué queremos hacer. A lo mejor este año nuestro equipo es muy fuerte y hay que meterles más agilidad a todos, o vienen bien mal comidos este año y hay que ver cómo suben de intensidad, etc. Pero bueno, espero que sea una guía un poquito que les dé un norte hacia dónde tenemos que empezar a planificar, y de ahí pues vamos a partir para hacer pues bueno, buenos planes de entrenamiento. Que antes pues, me acuerdo que en mis años de jugador trabajábamos 8 meses para jugar 3, ahora ya es totalmente, pero otro rollo, ¿no? Ahorita ya los chavos ya juegan 2 veces al año, entonces entran con más experiencia, pero bueno, tenemos menos tiempo para prepararlos. Así que bueno, vamos a continuar. Yo creo que ese es un buen inicio para saber qué vamos a hacer en estos programas de entrenamiento. Vamos a ver un poquito del resumen. Acuérdense que a veces es un lapso de tiempo donde tienes que administrar y tienes que analizar a tu equipo para empezar a hacer tu planeación en 3 fases, como tal, tres grandes, ¿no? Que estamos hablando de los mesociclos, que estamos hablando de una fase de adaptación, una de competencia y otra de competencia final, que son la pretemporada. De ahí también se puede ramificar en 2 o 3 fases dependiendo de lo que necesites, y empezar a evaluar a los jugadores para ver su progreso. Si no, pues puedas tú modificar tus prácticas. Pues bueno, yo creo que para este tema de la planeación deportiva hemos tenido muy buenas conceptos, así que pues bueno, ahí están y espero que les ayude. A mí me ha ayudado mucho arrastrar al lápiz, hacerlo. A veces es bien complicado porque la gente no llega, pero no hay que desesperarnos, es nuestra chamba ser mejores coaches para tener mejores jugadores. Ese es un buen speech que siempre les he dicho: entre mejores sean los coaches, pues mejores van a ser los jugadores. No quiere decir que entre más chingón sea el coach, pues todo va a salir bien, ¿no? Porque a veces no podemos transmitir esas ideas que queremos, o no tenemos el tacto para hacerlo, ¿no? Entonces, mientras más educado estés y más preparado y estés arrastrando en lápiz como cosas como estas de la preparación, pues el resultado final va a ser que los chavos trabajen de la manera que tú quieras y lleguen a sus objetivos, y realmente pues vean el tipo de jugador que realmente es el que te define como coach, ¿no? Así que bueno, entonces esta información ahí está. Espero que les sirva. Ya saben, como siempre, les pido que les voy a dejar aquí en el YouTube mis redes sociales si me gustan seguir. Y por favor, ya están en varias plataformas estos podcasts, donde los cuales también los pueden bajar y los pueden compartir para que alguien que los necesite los pueda obtener. Entonces, como les digo, en el Facebook estoy como el Coach Big Cheese, y ahí tengo mi Instagram y también mi Twitter, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa, pues déjenme un comentario. A lo mejor, pues yo siempre se los he dicho, yo no soy de los coaches, ¿cómo se llama? Elite, pero sí he estado trabajando para poder hacer las cosas, y si ustedes tienen algo que también aportar, pues adelante. Digo, hay que ser sinceros, si no queremos meternos en cosas muy técnicas y cosas muy difíciles de digerir. Entre más fácil sea la información para gente que va empezando en esto, quiere ser coach, pues le sea más digerible. Así que bueno, no me queda más darles las gracias por escucharme en este podcast de su amigo el Coach Big Cheese, y invitarlos a que nos escuchen la siguiente semana. Así que pues bueno, que tengan muy buenas noches, y vamos a compartirlo para que sea el fútbol para todos. Que tengan buena noche.